esta vez pues han decidido representar una de las obras de la saga de las Crónicas de Narnia. Seguro que todos la habéis visto, o habéis leído los libros, o habéis visto la película, que fue escrita por C.S. Lewis, que fue un escritor británico, que la verdad ha revolucionado el mundo cristiano, el mundo de la fe con su literatura, pues también un poco del cine, pues porque al final su ficción llegó a las grandes pantallas, que por cierto era muy amigo de Tolkien, el escritor de la saga del Señor de los Anillos. Y yo me acuerdo cuando salió esta película en los cines, en 2005, yo tendría como 8 años, y me acuerdo que fui a verla con mis amigos que han actuado de aquí, con mis padres, con sus padres, y es como la típica película de niños que tiene un mensaje que no es tan para niños, no sé si me explico. Es decir, probablemente ese día yo con 8 años entendí una cosa de la película y mis padres y sus amigos entendieron otra cosa completamente distinta de la misma película. Y como hemos visto en la obra, estos 4 hermanos se dan cuenta de que en el mundo de Narnia hay unas leyes y unas normas que son diferentes a las que hay en el mundo real, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, existen seres que son una mezcla entre personas y animales. Se nos ha complicado hoy traer un centauro de verdad, pero lo hemos intentado como hemos podido. Otros que son una mezcla entre un toro, el fauno, etcétera, ¿vale? Todo es de hielo. Era como bastante diferente. Los animales hablan, no solo hablan, sino que al parecer también resucitan. Y como en todas las películas, lo que nos encanta ver en una buena película de Hollywood o en un buen libro es esa lucha que hay siempre entre el bien y el mal. Y en este caso, pues el bien estaba representado por el león, que era Aslan, y el mal estaba representado por la bruja. Y en la obra hay uno de los personajes que es Aslan, que por si alguien no ha entendido la referencia, pues en este caso representa a Dios. Pues C.S. Lewis decidió que en esta novela la imagen de Dios era representada pues por un león, que es como imponente, que domina. Pero para cada uno de nosotros muchas veces Dios tiene un aspecto diferente. Yo no sé para ti, en base a tu crianza, a tus enseñanzas, no sé qué aspecto tiene Dios para ti, ni siquiera sé si crees en Dios. Quizá para ti Dios es como Papá Noel, es decir, un Dios bonachón que te concede todos tus deseos, que da igual si te portas bien o mal, te va a dar todos los regalos porque te lo mereces. No sé si quizá Dios para ti es más como algo del rollo hippie, es decir, un ser etéreo de paz y amor, hace el amor y no la guerra, de todo felicidad, vive por tus sensaciones, por tus sentimientos, ¿no? Quizá piensas que te espera un paraíso para pasártelo súper bien con Dios, donde nada tiene consecuencias, no lo sé. O quizá piensas más en el Dios que nos ha enseñado la religión, en un Dios castigador, en el que tengo que hacer muchas cosas para poder presentarme delante de Dios y tengo que hacer más y tengo que sufrir más y necesito hacer más para que Dios me acepte. No lo sé, porque esa es una de las visiones que la Iglesia más ha dado sobre cómo es Dios. Un Dios que te está mirando meticulosamente con una lupa para ver cuándo has errado y para condenarte. O quizá ni siquiera crees en Dios. Quizá eres ateo, eres agnóstico, quizá tú mismo eres tu propio Dios. Quizá la ciencia eres tu propio Dios. Eres de los que piensa que si no lo veo, no lo creo, que me lo tienen que demostrar con la ciencia. No sé cuál es tu situación y cuál es tu visión que tienes de Dios, pero lo que sí sé es que aunque queramos matar a Dios, como dijo el filósofo Nietzsche, al que se le atribuye la frase de Dios ha muerto, no puedes matar la sed por Dios que llevas dentro. Como una vez dijo aquel ateo, no creo en Dios, pero lo echo de menos. Y quizá negamos muchas veces la existencia de Dios para tener una licencia de hacer lo que queramos sin tener ningún tipo de responsabilidad. Nos mentimos a nosotros mismos y nos escondemos de Dios para hacer lo que queramos. Y esta misma lucha que vemos en la obra, esto ha sido simplemente una representación entre del bien y el mal que vemos en las películas, ¿vale? Son dos fuerzas que probablemente estén luchando también en nuestro interior. No sé si a alguno de vosotros le pasa, pero a mí me pasa todos los días. Me encuentro con que tengo que decidir muchas veces entre hacer el bien o hacer el mal. Y a lo largo del día pues se presentan varias oportunidades y es una de las cosas maravillosas que tenemos como seres humanos, es la capacidad de decidir. Yo puedo decidir hacer una cosa o hacer la otra. Tengo libertad dentro de unos límites, el libre albedrío. Ahora, obviamente todo tiene unas consecuencias. Según lo que yo decida, va a tener unas consecuencias u otras. Puede tener
consecuencias buenas o consecuencias malas. Si yo decido infringir las leyes de este país en el que vivo, pues iré a la cárcel o tendré que pagar una multa o la consecuencia que sea. Pero la realidad es que todos nosotros siempre vamos de buenos y nunca tenemos la culpa de nada, ¿sí o no? Cuando hay atasco, la culpa es de los demás, que han decidido salir a la misma hora que yo, en ese mismo kilómetro, en ese mismo momento, y por eso la A5 a las 8 de la mañana estás parado 15 minutos. Cuando las calles están sucias es porque los demás son unos cerdos que tiran todo a la calle y la gente tiene la culpa. La gente es como un ente al que siempre le podemos echar la culpa, ¿sí o no? Si nos roban, ¿la culpa de quién es? De los políticos, que son todos unos avariciosos, por no decir otra cosa. Entonces está claro que siempre la culpa es de los demás menos mía, ¿no? Que cuando la cajera me devuelve 5 euros de más, me los quedo en el bolsillo sin decir nada. Y menos mal que no se escucha en voz alta lo que a veces le dirías a tu jefe, o a tu mujer, o a tu suegra. Menos mal. Imaginaos que proyectaran en una pantalla como esta, delante de todos vuestros familiares, todos los pensamientos que tenemos a lo largo del día. Yo creo que no nos salvaríamos ni uno. Porque, seamos sinceros, si el ser humano fuera bueno por naturaleza, pues la historia habría sido muy distinta. Y casi siempre que tenemos ocasión y nadie nos ve y no nos vigilan, preferimos hacer lo malo. Y no sé cómo has llegado aquí hoy en este momento, no sé quién te ha invitado, no sé por qué estás aquí, pero lo que sí es que no creo en las casualidades. Y quizá ahora piensas que te van a hablar de religión, pero no te preocupes, que de las más de 4.000 religiones que hay, no te voy a hablar de ninguna de ellas, pero sí te voy a hablar de Dios, de el Dios creador, y te voy a hablar del destino eterno que tenemos cada uno de nosotros. Dios nos creó con un sentido y con un propósito, con una conciencia del bien y del mal que todos tenemos dentro, y Dios ha dejado su ley marcada en nuestros corazones. ¿Cuál es el problema? Pues que el ser humano tiene un problema con las leyes, no nos gustan, nos incomodan, ¿sí o no? Si yo voy por la autopista a 120 y no hay nadie y veo que puedo ir a 150, pues tiendo a que el pie derecho pise un poquito más, porque puedo ir a 150 y no nos gustan las leyes. Pero si tienes niños en casa, probablemente a tus hijos les has puesto unas ciertas normas. Tus hijos no pueden jugar con los cuchillos de la cocina, por ejemplo, o con los mecheros, que fue algo que yo descubrí con 5 años, que las servilletas de papel prendían muy fuerte. Entonces, los límites son necesarios para que tengamos una atmósfera segura, porque un padre que te ama es un padre que pone límites. Es por eso que Dios también nos ha puesto límites a nosotros y ha puesto su ley en nuestros corazones, porque nos ama. No es por quitarnos la libertad, no es por fastidiarnos, ¿vale? Y en nuestro día a día, en esa lucha entre el bien y el mal, entre decidir, muchas veces decidimos hacer el mal. Quizás has hecho cosas que nadie sabe, que nadie te ha visto hacer y que solo tú sabes. Y tenemos esas zonas oscuras, por llamarlo de alguna manera, en nuestra vida. Y esas zonas oscuras se llaman pecado. El pecado me aleja de Dios y tiene unas consecuencias. Cuando peco, estoy infringiendo su ley. Y me gusta definir el pecado como esa actitud que yo tomo delante de Dios de decirle: Dios, ¿sabes qué? Yo soy independiente a ti, yo no te necesito y yo voy a hacer mi vida a mi manera. ¿Cuál es el problema a todo esto? Que Dios, que es un Dios justo, dice que con solo transgredir una de sus leyes ya somos declarados culpables. Aunque tú, no, es que yo soy una buena persona, yo vivo mi vida sin hacerle daño a nadie, solo con haber transgredido una de sus leyes ya somos declarados culpables. Y lo más grave de todo esto es que dice la Biblia en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Y un día todos nosotros vamos a morir. Si hay algo seguro en esta vida es que vamos a morir. De eso creo que nadie tiene duda. Y va a llegar el día en el que nos vamos a presentar delante de Dios, el día del juicio, y van a ser expuestas todas nuestras acciones en esta vida, tanto lo bueno como lo malo, todo lo que has hecho, cada pensamiento, cada acción, cada intención, y van a ser juzgadas. Y va a haber un veredicto en el que se va a decir si eres inocente o eres culpable, en el que se va a decir si vas a ir al cielo o si vas a ir al infierno. Quizá no crees en el infierno, pero lo que sí te puedo decir es que el infierno es un lugar real. Jesús habló del infierno, incluso habló del infierno más veces de lo que habló del cielo. Es un lugar terrible, con ausencia de Dios completamente. Es el lugar más terrible que te puedas imaginar. Y ahí es donde se paga la consecuencia de mi pecado de una manera justa. Y
Te cuento esto porque no puede haber una verdadera salvación sin una conciencia de perdición. Y ese día no va a importar si vestías de Armani o vestías del Primark, si tenías 2 carreras o si tenías un FP, si ganabas 50.000 euros al año o ganabas 15.000. Nada de eso va a importar ese día. La pregunta crucial va a ser ¿quién pagará? Y la pregunta no va a ser si has pecado, porque todos hemos pecado. Y el más mínimo pecado, la más mínima transgresión de esa ley demanda la muerte. Probablemente, por no decir seguro, el veredicto de todos nosotros va a ser culpable. Y sabes que religiones hay muchas, dioses hay mucha gente que cree en Dios, pero creer en Dios no es suficiente. Y me gustaría ahora, para continuar, que escucharas con atención lo que Mari Carmen va a contarte. Bueno, estoy encantada de veros, de ver tantas personas que nos visitan por primera vez, de daros la bienvenida a los que nos habéis visitado en este 2024. Y yo quería contar, para concluir lo que ha dicho Marcos, que es algo muy importante, pues quería contaros brevemente la historia de Naamán. Mira, Naamán era un general de Asiria. Era un hombre muy importante, era un buen hombre. Y tenía algo que todos podemos tener, y es que tenía mucho orgullo, se creía muy importante, incluso había recibido reconocimientos del rey. Pero tenía un problema, la lepra. Tenía un problema mortal, porque él sabía que con esa lepra iba a morir. Y esa lepra le tenía amargada la vida. Había intentado todo, era un hombre de posición, un hombre con dinero, y había intentado todo para que esa lepra le fuera quitada. Pero no había nada que pudiera quitar esa lepra. Y yo creo que todos en algún momento hemos estado en ese punto. Yo estuve en ese punto cuando tenía 21 años. Mi vida estaba completamente vacía. Tenía depresiones. Era atea. Le había dicho a Dios: Dios, tú por tu lado y yo por el mío. Me daban ataques de pánico. Tenía muchísimo miedo a la muerte. Pero yo os hablo de mi interior, porque en mi exterior la gente que me conocía no sabía cómo yo estaba por dentro. Naamán lo había intentado todo. Y una mujer que trabajaba en su casa le dijo: hay un profeta que se llama Eliseo y que puede sanarte. Y él dijo: ¿qué más da? He probado todo, pues voy a probar con este tal profeta. Pero resulta que impresionante es que cuando él contacta con el profeta que se llama Eliseo, él no le recibe. Y Naamán se monta en su carro, va a su casa, pero resulta que Eliseo no le recibe. Y yo quiero que veamos ese versículo porque me parece muy importante. Es Segunda de Reyes 5:10. Vamos a ver qué dice. Segunda de Reyes 5:10. Para que veáis que no me lo invento. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. El 14 también. Él entonces descendió, el 13. Vale, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? Bueno, Naamán cogió tal enfado, se puso tan mal, porque pensó: pero este hombre, ¿cómo es posible que me diga que yo me meta en el río para ser sanado?
¿Cómo es posible que no me haya atendido, no me haya puesto la mano? Pero resulta que el profeta era un hombre muy sabio, porque él sabía que si él, Eliseo, le imponía las manos a Naamán, Naamán iba a decir: ha sido Eliseo el que me ha sanado. Y mira, hay dos enfermedades graves que tenía Naamán. Una era la lepra, pero tenía otra más, que era el orgullo. Y estaba enfermo de orgullo, porque se enojó muchísimo, se enfadó muchísimo, porque el profeta no quiso recibirle. Y muchas veces, mirad, Dios nos tiene que llevar, como le pasó a Naamán, a situaciones difíciles, no porque no nos quiere, sino porque es la única manera de podernos encontrar con Él. Muchas veces le decimos a Dios: Dios, ¿yo por qué he sufrido tanto? ¿A mí por qué me ha ido tan mal? ¿Yo por qué estoy en un momento tan crítico? Y es que solamente puedes encontrarte con Dios, hacer ese clic en tu vida cuando tu ego está quebrado. Y es verdad, Naamán tenía dos enfermedades, una la lepra, pero otra el orgullo. Y sabía el profeta que tenía que tratar con él y con su orgullo, y por eso le dijo: sumérgete 7 veces en el río y serás sano. Y él lo hizo, y se sumergió 7 veces y fue, dice la Biblia, completamente limpio, tan limpio que su piel quedó como la piel de un bebé. Pero él tuvo que ir y hacerlo, y tuvo que quebrantar su ego, quebrantar su orgullo y hacer algo para su propia salvación. Mirad, yo no sé en qué situación estáis vosotros en este momento. Algunos podréis decir: yo soy cristiano, pero tú no eres cristiano por como tú creas que debes ser cristiano. Tú eres cristiano si tú haces lo que Dios dice que tienes que hacer para ser cristiano. Y muchas veces nosotros queremos ser cristianos sin cambiar. Queremos ser cristianos sin dejarle a Dios que cambie nuestro corazón. Y eso no es salvación. Dos cosas importantes: la lepra, como ha hablado Marcos, el pecado que hay en nuestras vidas, la suciedad de nuestras vidas necesita ser limpiada solo y exclusivamente con la sangre que Jesús derramó en esa cruz. Y dos, Naamán se enfadó porque tenía orgullo. No podemos ser limpiados si no nos bajamos y si no reconocemos que hay orgullo en nuestras vidas. Si no nos arrepentimos de las cosas que hemos hecho, si no nos humillamos y le decimos a Dios: perdóname por lo que he hecho. Mira, te quiero decir una cosa: si la persona que está a tu derecha o la persona que está a tu izquierda, aunque tú la conozcas y aunque él te conozca, supiera lo que piensas, ni te miraría a la cara. Yo muchas veces digo: si conocieran lo que pienso, la gente no me podría querer. Pues Dios sabe lo que tú piensas, sabe las iniquidades más fuertes que hay en mi vida, sabe lo peor de mí, y aún así Él me ama. Y por eso Él me pide hoy que me arrepienta, que me humille, porque esa es la única forma de ser salvos. Y no necesitas poner un parche nuevecito en tu vestido viejo. Necesitas quitarte el vestido viejo, la chaqueta vieja, el corazón viejo que traes de Adán y ponerte, o mejor dicho, dejar que Dios, a través de Jesús, te ponga un corazón nuevo. Y a veces queremos ser cristianos sin querer que Dios cambie mi corazón, y así no es. Naamán tuvo que sumergirse 7 veces. Dios está pidiendo hoy que tú te arrepientas y que tú le pidas un cambio de corazón y que empieces de nuevo. Mira, los psicólogos nos dicen que tienes que, algunos psicólogos, no todos, pero algunos, o libros de mente positiva, que tienes que pensar bien de ti, que tu valía tiene que ser buena. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Que tú tienes que pensar mal de ti.
Maldito el hombre que confía en el hombre. Mal de ti, porque cuando tú empieces a pensar mal de ti vas a decir quiero cambiar. Yo no quiero seguir así. Pero ¿cuál es el problema del ser humano? Que nos creemos buenos. Y cuando nos creemos buenos ya no buscamos a Dios, porque ¿para qué si yo soy bueno? Y yo quiero deciros que el único que nos puede limpiar es Jesús y su sangre. Y quiero poner un vídeo, que es el vídeo de la crucifixión, porque es un vídeo impactante y es un vídeo que muestra cuánto amor tiene Jesucristo y Dios por nosotros. Y quiero que en este momento todos miremos con atención. No sé si está preparado. Me tengo que quitar de aquí. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Bueno, y en esta tarde quería que todos hiciéramos como hizo Naamán. Y quiero hacer un llamado al altar. A veces el llamado al altar es difícil porque es como que sientes que te van a mirar. Pero quiero decirte que para Naamán también fue difícil salir y bajarse de su carro y meterse al río. Y uno dice, bueno, yo puedo también tener un encuentro con Cristo aquí en mi silla. Pero acordémonos de las dos enfermedades de Naamán, la lepra y el orgullo. Muchas veces queremos ser sanos, pero no queremos hacer nada para sanarnos. Queremos que Dios venga simplemente al lugar donde estamos cómodamente y no hacer nada. Pero si hoy verdaderamente quieres que sea tu día, quieres que Dios a través de Jesús revolucione tu corazón, tú, si no estás seguro, porque mira, la forma de salvarse no es estando en la iglesia. La forma de salvarse no es una oración repetida. La forma de salvarse ni siquiera es sirviendo dentro de la iglesia. La forma de salvarse solamente y exclusivamente es a través de la sangre de Cristo que me puede limpiar. Y yo quiero que aunque cuesta, si tú quieres, este puede ser tu momento. Y hago un llamado para que aquellos que duden, aquellos que no tengan a Cristo, puedan venir adelante. Mientras cantamos una canción y puedan hacer una oración. Porque orar es hablar con Dios. Y son dos cosas importantes: arrepentimiento y fe. Y la fe es confiar, y la fe es decirle, Cristo, ayúdame, entra a mi vida, con tus propias palabras. Me arrepiento de aquellas cosas que he hecho. Por eso me gustaría, en primer lugar, que levantes la mano. Si hay alguien que no está seguro, si hay alguien que quiere pasar al frente, puede levantar la mano en este momento.
Y vamos a ir cantando esta canción y no pierdas esta oportunidad. Vamos a cantar y decirle al Señor que es por la sangre de Jesús. Es la única que limpia, que salva, que renueva.